vaya y léalo. Y le estoy hablando de Cristo. Caigamos en manos de Dios es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar viva Cristo con todo el corazón? Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente. Y no. La Biblia dice, Juan 3, 13 al 15. Nadie subió al cielo, habla Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Note lo que acaba de leer, no quite su mirada. Este es un verso que contradijo la dualidad. La dualidad dice que Jesús, al venir a esta tierra, perdió su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia. Pero este verso dice lo contrario. Jamás perdió su omnisciencia, porque aquí está hablando en la tierra, y le voy a repetir, pero Él sigue en el cielo. Amén. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahora, note, el Hijo del Hombre presente que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo, note la diferencia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora vaya al libro de Números. Estas dos porciones vamos a ocupar para declarar lo que le estoy diciendo. Libro de Números, capítulo 21, verso 4 al 9. Vamos a darnos cuenta de algo interesante en la palabra de Dios. Números 21, 4 al 9. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice así la palabra del Señor, y note esto. Después partieron del monte de Hor, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo, no se le olvide esto, por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, note lo que le dijo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
El levantamiento de Jesús. De eso quiero hablar el tema en esta tarde. Aquí hay algo maravilloso. El levantamiento de Jesús. Y todo es cuestión de levantar. Y eso es lo que yo quiero que usted comience y no pierda nada de lo que digo. Porque quiero mostrarle a usted con la palabra de Dios que se ha dirigido mal al pensar que el enemigo de nuestras almas pueda sanarla. Voy a ver. Las dos palabras importantes en esta observación son: uno, levantar. Las dos palabras importantes son: uno, levantar, o bajar. Estas son dos palabras importantes. O poner en alto o botarlo hacia abajo. Estas dos palabras tienen mucha importancia con respecto a lo que vamos a hablar. Poner en alto o botarlo hacia abajo. Veamos la primera palabra. Levantar. Poner una cosa o a una persona en una posición alta o más alta de la que tenía. Eso se trata levantar. Poner a una cosa o a una persona en una posición más alta de la que tenía. Segundo, poner derecho o en posición vertical lo que estaba caído. Eso es levantar. Amén. La segunda cosa, veamos la segunda cosa entonces, bajar. Bajar es lo siguiente, o poner abajo. Uno es lo siguiente: descender, decrecer, disminuir. Cuarto, depreciar. ¿Están aquí, iglesia? Esto es bajar. Le repito, descender. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Descendió. Lo segundo, decrecer, es bajar de altura. Cristo tuvo que descender y tomar postura como usted y como yo, humana. Ya su nombre. Cristo tuvo que disminuir su poder. No utilizó de su poder estando en esta tierra. 4. Y dice que es depreciar. Él fue despreciado por el hombre. Y esto voy a probarlo. En su primera aparición viene la primer profecía de que hace Cristo en esta tierra. Porque ha dejado el cielo y ahora se encuentra en la tierra con nosotros. Lucas 2:34. Déjeme hacer la introducción de este mensaje. Lucas 2:34. El niño está envuelto. El niño acaba de nacer y hay una profecía en los labios de un anciano que Dios le dijo que vería a este niño. Y la profecía declara el decrecimiento, el descenso de Cristo, pero también declara el levantamiento de Cristo. Y a su nombre. La Biblia dice, Lucas 2:34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será, oiga esto que claro, contradicha. Esto lo dijo Simeón, el anciano de la promesa, que no moriría antes de que viera al Mesías. Y él declara
que Cristo está puesto para caída, pero que también está puesto para levantamiento. ¡Qué maravilla! ¡Qué profecía! ¡Qué declaración! ¡Qué sabiduría! ¡Qué revelación de Dios! Mi alma alaba al que vive. Pero todo comenzó allá en Génesis. Todo inició allá en Génesis entre el pecado y la maldición. No se le olvide levantar o bajar. Génesis capítulo 3, verso 1 al 7. Después del 7 saltamos al verso 14 del mismo Génesis. Y la Biblia dice así: pero la serpiente, escuche la serpiente, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios, escuche esto, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, no se le olvide, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras, y se hicieron delantales. Verso 14. Aquí viene el pago por esa mentira. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Punto. Y a su nombre. Cristo está aquí. Ahora introduzco el mensaje y aclaro lo que viene. El pecado levanta al diablo y trae abajo a Cristo. ¿Están aquí? Ok, se lo repito. El pecado levanta al diablo y trae abajo a Cristo para ponerlo frente a frente ante el diablo. Mateo 4, 1 al 11. Y comienzo. Una de las cosas que hizo levantarse al diablo allá en Isaías y en Ezequiel fue cuando el pecado apareció en Satanás, que Jehová lo reprenda. Él era un arcángel protector. Él era un arcángel querubín, o era un querubín protector, un querubín protector. Y el pecado lo levantó contra Dios. No se le olvide la palabra levantar. El pecado lo levantó contra Dios y quiso estar en el nivel de Dios. Ese pecado levantó al diablo allá en el principio de la revuelta en el cielo.
y se unió a un grupo de ángeles que le seguían a él y trajeron contra Dios una revolución de poder, pero no prevaleció contra el Dios de la gloria. No prevaleció contra el Dios de la gloria, porque aunque sea un querubín, aunque sea un serafín, aunque se llame como se llame, es creación del Dios de la gloria. Pero si algo le da poder, es el pecado. El pecado lo levanta a él y el pecado trae abajo a Cristo. Por eso a la iglesia se le predica. Y el apóstol Santiago dice lo siguiente: no podéis beber de la mesa del Señor, dice Pablo, perdón, y no podéis beber de la mesa de los demonios, o provocaremos a ira a Dios. Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada a la vez, dice Santiago. O da dulce o da salada, pero no puedes estar en el pecado y con Cristo, porque Cristo es santo y el diablo es mentiroso. Que Jehová lo reprenda. El pecado llegó a la magnitud de hacer bajar a Cristo. Aquí inicia una historia que ha durado miles de años y que hasta el momento, ahora, en este tiempo, aunque ya Cristo lo descalabró, le quitó los dientes, le deshizo su poder, para Cristo, el diablo está bajo los pies de Cristo. Pero a la iglesia, el enemigo le sigue haciendo problema. Y todo comenzó en Génesis. Después de la revuelta en el cielo, Satanás es echado abajo. Y Dios va a formar a un hombre, Adán. Y este hombre estará encargado del huerto del Edén. El diablo no está contento. Él ha perdido su dominio en el cielo y se encuentra abajo, pero quiere levantarse para hacerle la guerra a Dios. Y mientras Adán está en el huerto, él dice: esta es mi oportunidad. Encuentra a Eva, al sexo débil, al sexo que los ojos se le iban por el árbol prohibido. Y el diablo viene, y escúchenlo, vamos a ver las dos comparaciones. En el huerto del Edén lo que surgió fue una duda que si Dios les había dicho la verdad. La pregunta que llegó el diablo incitador a decirle a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Y comenzó una plática de chisme, de murmuración contra Dios. ¿Están o no aquí, iglesia? Comenzó una murmuración entre Eva y Satanás. El diablo incitó, Eva habló y comenzó la murmuración. ¿Con que Dios te ha dicho? No, él me dijo esto. No, pero es esto. Y Eva comenzó a murmurar y a dudar de la palabra que Dios le había dicho, que no comiera porque moriría. El diablo le dice: Dios te mintió. Murmuración. Y ahora Números capítulo 21, verso 4 al 9. El pueblo se desalentó en el camino y vino la murmuración contra Dios. El mismo evento, la misma situación. El hombre tenía de Dios promesa. Israel se le dijo: te voy a dar la tierra prometida.
Y en el camino vino la duda. Ya su nombre, pueblo. Vino la duda, la misma duda que tuvo Eva, ahora la tiene el hijo que Dios eligió, la nación de Israel. Y comienzan a murmurar, y comienzan, dice el texto, y hablaron en contra de Dios y de Moisés. Y al venir esta murmuración, mire lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos están aquí? Van siguiendo la palabra, ¿verdad? La murmuración es la misma que estuvo en el huerto del Edén. Es la misma duda que el diablo le metió a Eva. Es la misma duda que le pone al pueblo de Israel. Es la misma duda que le pone a la iglesia que no se presenta a los servicios. Y será verdad que es necesario perseverar. Y será verdad que fornicar es pecado. Y será verdad que hay que estar uno con un papel firmado para que el diablo no gane ventaja. Y será verdad, pues, ¿qué más da un papel firmado? Escucha esta tarde. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Aquí comienza la historia y la odisea para este pueblo. Fue la murmuración la que llevó a este pueblo. Pero qué cosa, Dios está dando una señal y el pueblo no despierta. El pueblo sigue dormido y siguen muriendo por las picaduras de la serpiente, pero no cualquier serpiente, serpientes ardientes. Ya su nombre, pueblo, que Jehová reprende esa serpiente antigua, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Bendito sea su nombre. Entonces vamos viendo que el pecado levanta a la arrastrada serpiente. Le voy a comenzando a declarar. La serpiente no la levantó Dios. La serpiente la levantó el pecado del pueblo de Dios. Ella estaba condenada a arrastrarse. A ella la sentencia fue: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Pero el pecado del pueblo la levantó de nuevo. Cuando tú pecas, levantas al diablo y bajas a Cristo. ¿Entiendes esto, iglesia? ¿Cuántos quieren tener a Cristo en alto siempre? Que tu testimonio mantenga a Cristo en alto. Mi alma alaba al que vive. Gloria a Jesús. Eso es lo que el pecado hace. El pecado es maligno. Trajo abajo a Cristo a ponerlo frente a frente con el mismo diablo. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Y dice la Biblia lo siguiente. Todos han leído esto. Y el Señor tiene que pasar todo esto por el pecado suyo y por mi pecado. Dice la Biblia, Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús, note lo que sigue. Jesús no va solo. Jesús es impulsado. Todo esto está marcado por Dios. Lo que el Señor tiene que hacer para salvarle a usted y para salvarme a mí. Porque Satanás se levantó. Cristo descendió y viene para pelear al diablo las almas que él creó, y tiene que derrotarlo para de nuevo ascender. Mi alma alaba al que vive. Entonces dice
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jehová lo reprenda. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús viene en cuerpo humano y él toma la postura de hombre siendo Dios. Él desciende, él decrece, él disminuye, él es desvalorado. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le dice Jesús. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres, oiga, le está metiendo la duda al Señor. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Alaba a Dios. Déjeme hacer una pausa. Si usted sabe que una persona tiene gripe, deje de andarle dando beso en la boca. La gripe es contagiosa y no tiente a Dios. Silencio, ¿verdad? Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, oiga, ¿qué le dijo? Todo esto te daré. Aquí está un secreto: si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Por esta razón, desde el comienzo de la humanidad, el levantar el nombre de alguien se ha tenido que hacer a través de un altar. Cuando una persona fabricaba un altar, esa persona estaba levantando el nombre. El altar significa un grupo de piedras juntas levantándose del lugar en donde se encuentran. Y Dios mandó a levantar un altar. Esto era representación de Cristo mismo. El altar, cuando un individuo levantaba un altar, levantaba a Cristo, porque se consagraba únicamente a Cristo ese altar. Pero hubieron individuos que levantaron altares a los dioses, a los demonios, y eso era lo que irritaba a Dios, porque al levantar ese altar levantaban el nombre de Satanás en alto. ¿Cuánto alaban a Cristo? Por esta razón, desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha tenido que levantar altar a Dios. Sin duda, la ofrenda de Caín y Abel fueron presentados ante un altar. La Biblia no lo dice, pero dice que presentaron ofrenda. Y tuvo que haber un altar en donde Abel trajo su ofrenda y Caín trajo la suya, en donde Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Tuvo que haber un altar. Lo segundo, el altar o piedra o construcción elevada, así se conoce. El altar es piedra o construcción elevada. En un sentido figurado, representa consagración a. ¿Cuántos están aquí? Consagración a. ¿Y por qué hago una pausa y una observación en consagración a? Porque no solo se levantaban altares a Dios, también se levantaban altares al enemigo.
Y escuche la astucia del maligno, del perverso Satanás. No solo se levantaban altares a Dios, sino que también se levantaban altares al enemigo. Y mire lo que el diablo inventó para irritar a Dios. El de por sí levantar un altar era un montón de piedras juntas para que el altar se pudiera ver. El propósito de levantar el altar era que se pudiera ver. No se olvide, está aquí. Entonces, ¿qué hizo el diablo con sus seguidores? No solo me levantes altar, hazlo en la montaña. Hazlo en los lugares altos. De por sí el altar era alto. Entonces el diablo se les metía a los reyes de Israel y se iba, la hermana habló, a los lugares altos. Y desde ahí provocaban al Cristo, al Dios de la gloria, levantando y consagrándose en adoración a Moloch, a Astaret, a Baal, a todos los dioses paganos, a los demonios. Ahí en lo alto le ponían y Dios se irritaba. ¿Sabe quién era? Satanás, porque él siempre quiere estar en lo alto. Se atrevió a decirle a Jesús: te doy todo esto, solo una condición, si te tiras de cabeza y me adoras. Escuche, esto se le hace cosa poca a los idólatras. Esto se le hace cosa poca a los paganos. Adorar un ídolo y decir que lo hacen para honrar a Dios. Dios no es honrado así. Cuando a Dios adore, sepa que Dios es espíritu y Él es espíritu y está donde quiera que tú y yo estamos. Dios es espíritu. Aquí comienza la odisea entre la guerra entre Cristo y Satanás. El altar siempre representó lugar de consagración y, como le dije, depende a quién se quería consagrar, levantaba el altar. Si era para Dios, Dios se comunicaría con ese individuo. Si era para el diablo incitaría a Dios a través de ese altar, irritaría al Señor. Dependiendo a quién se consagraban, a Dios o al enemigo de Dios. Pero hay hombres, y encontramos el primer altar levantado en Génesis 8, 20 y 21. Y edificó Noé un altar, y lo especifica, a Jehová. Y tuvo de todo animal limpio, lo especifica. Y de toda ave limpia, lo especifica. Y ofreció holocausto en el altar. Y oiga lo que viene. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré jamás a destruir todo ser viviente como he hecho. Así que el altar que Noé levantó y ofreció en ese lugar un sacrificio, despidió un olor agradable, porque salía del corazón del hombre para levantar al Dios de la gloria en agradecimiento por su bondad. Abraham, yo voy a ir rápido, quizás no leeré todo. Abraham fue un hombre que toda su vida dedicó a Dios, y donde quiera que Abraham iba, levantaba un altar a Jehová. Lo hace en Génesis 12.
Lo hace en Génesis 13, 1, 2. Lo hace en Génesis 17. Lo hace en todos estos capítulos. Abraham levantaba un altar al Señor. Amaba tanto a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Que en una de estas adoraciones, viendo el Señor el amor de Abraham, Él quiere exhibir como exhibió a Job. Y le dijo a Abraham: Abraham, tráeme tu hijo al altar. Lo alaba, iglesia. Ya me has sacrificado animales, corderos. Abraham, sí, Señor, sacrifícame a tu Isaac. Alaba a Dios. Escuche esto. Abraham, amén, Señor, sacrifícame a tu Isaac. Sí, Señor. Señor, ¿qué dijiste? Silencio. Señor, ¿fuiste tú? Se acabó la voz. Una vez, y Abraham ya no escuchó la voz, pero amaba a Dios. Desde que escuchó la voz en acción y llevó a su hijo Isaac, y la Biblia describe detalle por detalle. Consiguió leña, preparó el altar, tomó a su hijo, lo acostó, tomó el cuchillo. Obediencia. Y la voz ya no habló. A Dios, a los hijos que le obedecen, les habla una vez. Si tienen duda, lo consultan. Y si es algo serio, se los confirma. Pero ahí ya no habló. Abraham se dedicó a lo que Dios le mandó. Tomó a su hijo Isaac. Es un jovencito, es un adolescente. Lo acostó, tomó su cuchillo y él conocía la voz de Dios. Sé que fue el Señor y lo va a sacrificar. Hasta en el último segundo, cuando Abraham levanta el cuchillo, entonces vuelve a hablar Dios. Abraham, heme aquí, Señor. Ya tiene el cuchillo en la mano. Heme aquí, Señor, obedeciendo tu palabra. Esto agradó a Dios. Esto le dio al diablo una cachetada, una patada, un golpe seco en el riñón. El diablo se retorcía. Este hombre, ¿cómo ama a Dios? Porque el diablo tiene pleito reñido con Dios. Pero Abraham está levantando el nombre de Jehová en alto por la obediencia. Levanta a Jesucristo. Si usted alaba, se goza. Lo que Dios quiere es que nosotros le adoremos y levantemos su nombre en alto en fe. Creyendo. No hay que estar viendo, hay que creer. Hay que estar seguros, hay que conocer a Dios. Cuando Él habla, obedecerle. Así que esto Abraham le da un nombre. Ya no te vas a llamar Abraham, es muy poco para ti, hijo, le dice Dios. Ahora vas a llevar hasta H en tu nombre. Ahora te vas a llamar Abraham, porque ahora serás padre de la fe. Y a su nombre, al nombre de Cristo, gloria, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el altar es un símbolo de consagración. Y se levantaba para levantar el nombre de a quien se dedicaba. Si lo alaba, se goza, iglesia. Abraham enseñó a su descendencia a levantar el nombre de Jehová en alto.
Qué bueno esos padres que se preocupan por enseñar a sus hijos. A enseñarles a los hijos a respetar a Dios. Déjeme, voy a ser duro y drástico y fuerte. Enséñele a sus hijos a respetar a Dios. No solo en la casa de Dios. Transmítale el temor a sus hijos que Dios está en todas partes. Si usted ve a un hijo suyo correr, dígale, estate quieto, te voy a tener que sacrificar. Con el cinto. El padre tan aguado, los hijos les hacen marañas dentro de la casa de Dios, fuera de la casa de Dios. Hay alcahuatería con los hijos. Y los hijos no aprenden a respetar a Dios, menos la casa de Dios. Si no respetan a Dios, ¿cómo van a respetar la casa de Dios? Pero si usted les enseña, Abraham enseñó a sus hijos. Y cuando Isaac creció, aquel que iba a ser sacrificado en un altar, usted lo encuentra en el libro de Génesis, haciendo un altar para Jehová. Es que la palabra de Dios no falla. Dios había dicho, porque yo sé, dijo Jehová cuando platicaba con Abraham, Génesis 18, que mandará a sus hijos después de sí, después de él. Isaac sacrifica en el altar. Y encontramos a un Jacob sacrificando en un altar a Jehová. Toda la descendencia de Abraham tiene temor de Dios. Porque hasta la cuarta generación la bendición de Dios alcanzó a ese padre sumiso a Dios. Si usted lo alaba, se goza. Y yo todavía no llego donde está la serpiente, ¿cómo lo ve? Y no quiero llegar porque es maligna, que Jehová la reprenda. Alabado Dios. Así que yo estoy dándole a usted la aclaración de esta palabra para que vea. Y yo le decía al Señor, lo que le decía está en el libro de Génesis 26, 24 al 25. Ahí vemos a Isaac ofreciendo sacrificio. Pero yo quiero resumir acá, si no, no voy a terminar el mensaje. Entonces levantar un altar a Jehová era poner su nombre en alto. Y en adoración, en reverencia a él, se levantaba un altar y su nombre estaba puesto en alto. Esto era lo que Abraham hacía. Y cuando Dios exigía altar, en el libro de Éxodo 20, 24 al 25, en este caso, este altar, Éxodos, anótelo, 20, 24 al 25, ahí Dios le dice a Moisés, cuando me levantes altar de tierra me levantarás. Y uno lee, altar de tierra me levantarás. Altar de tierra me levantarás. ¿Y por qué Dios quiere altar de tierra? ¿Cuántos alaban a Dios? Porque así dice la palabra. Porque polvo eres y al polvo volverás. Él quiere que su altar sea de verdaderos hombres y mujeres, no piedras. Y a su nombre. Levántame un altar de a de veras. Conviértete en un adorador de Dios. Y cuando le pongas piedra, primero quiere un altar de tierra. Y si haces un altar de piedra, por favor, no le pongas cantería. No lo vayas a hacer de cantería. No lo toques. Porque ese altar de piedra representa a Cristo. Ese altar de tierra representa a usted y a mí en adoración total al Dios de la gloria. Ese altar de piedra representa la roca de los siglos, quien amaciza la tierra. Mi alma alaba al Señor. Esto era levantar altar, poner en alto a Jesús. Y como el tema dice, el levantamiento de Jesús. ¿Cuántos levantan el nombre de Cristo en alto con su conducta, con sus labios, con su adoración, exaltando al que vive por todos los siglos de los siglos? Pero
Yo sé que todavía usted dice, pero ¿y la serpiente qué pasó? Entonces seguimos viendo. Ahora entramos. Ahora Dios manda a Moisés no a levantar un altar. ¿Y alaba a Dios o no? Ahora Dios manda a Moisés a levantar una serpiente. Una serpiente en el desierto. Por cierto, una serpiente ardiente. ¿Cuántos quieren saber el desenlace de aquí para allá? El desierto representa a la humanidad, al mundo en general. Decía un himno de un hombre de Dios que ya está en su presencia. Él pasó a la presencia del Señor, estuvo acá. Su nombre fue Tony Sauceda, que en gloria de Cristo se encuentre. Amén. Él decía, el mundo es un desierto que agua para el alma no puede concebir. Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed. Pero en ese desierto apareció una fuente como la que se le apareció a Agar. Es Cristo la fuente en el desierto. Amén. Y Dios le dice a Moisés, no le dijo levántate un altar. Le dijo levanta una serpiente. Y a su nombre. Ahora les voy a preguntar si van siguiendo el mensaje. ¿Para qué se ponía en alto el altar? Dios mío. Díganlo fuerte. ¿Para qué? Para que se viera. Lo he estado repitiendo, iglesia. El altar se levantaba para que se viera. Al pueblo de Israel lo están mordiendo serpientes. Y Dios le dice, levanta una serpiente. El pueblo tiene que ver quién le ha hecho daño. Levántala. Moisés, levanta una serpiente. A la arrastrada, levántala, Moisés. Está matando al pueblo y el pueblo no la ve. Levántala en el desierto, Moisés. Mi alma alaba al que vive. Aquí llegaba el conocimiento mío, pero en el altar el Señor me dio esta palabra. Señor, pero todos le dan crédito a la serpiente. Jamás la serpiente ha sanado a nadie. Alaba a Dios. Ni el gran médico Hipócrates de Grecia se dio cuenta y pusieron el símbolo de una serpiente, dándole crédito a la serpiente de sanadora. Y la Biblia no dice que la serpiente sanaba a nadie. La Biblia dice, el hombre que la mire va a ser sano. No me entendió nada. No me entendió nada. La serpiente jamás curó. Era el ojo del hombre. Tenía que verla y ver que la serpiente ardiente dañó a Eva desde el principio y lo sigue dañando. La serpiente podía estar parada ahí, pero si el hombre no la miraba, le seguía haciendo daño. ¿Cuántos han entendido? ¿No han entendido todavía? No era la serpiente, hijo. Dios no levantó la serpiente, la levantó el hombre. Y la serpiente nunca ha curado. Cuando una serpiente los muerda, los mordió por ciegos. Porque no la ven.
levanta una serpiente Moisés y pon la vista de todos. Y escuche, el secreto era que el hombre, no que la serpiente mirara al hombre, era que el hombre mire a la serpiente. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esto llenó mi corazón. Porque 2 Corintios 2:11 dice la Biblia, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ya sabe usted que el diablo no está para sanarle. Hipócrates se equivocó. No es la serpiente la que sana al hombre es que levante su cabeza y mire a Cristo en la cruz. La serpiente jamás ha sanado a nadie. Y tenemos 2000 años engañando a la gente. Hombres engañando gente. Dándole a la serpiente título de sanador. Y la Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y el que mire a Cristo es sano, es salvo. Cuando el Señor me dijo, es que la serpiente nunca ha sanado a nadie. Ella es la que lo mordía, la que picaba a los hombres en una serpiente ardiente. Y Dios le dijo al Señor, le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Ya que la levantaron con su pecado, ahora pónganla visible. Para que sepa ¿quién los tiene todos picoteados? Yo decía, ¿cómo se va a comparar Cristo a una serpiente? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y a su nombre. Y esto es lo que me llena de gozo. Mi alma alaba al que vive. ¿Cuántos están aquí, iglesia? ¿Cuántos están entendiendo entonces lo de la serpiente mentirosa? Ese ha sido mentiroso siempre y se ha llevado el crédito de sanador. Y ahí están los brujos pidiéndole, escuche, si usted ha visitado un brujo, un adivino, que Jehová lo reprenda. Hay gente que se deja engañar del diablo. Es que hay brujos de la magia negra y hay de la magia blanca. El diablo no puede estar dividido. Los dos son diablos. Los hijos de Dios no tienen que andar visitando endemoniados, van a salir de ahí. Usted tiene un Cristo sanador. Usted tiene un Cristo redentor. Levante el nombre de Cristo en alto y Cristo le sanará. Maravilloso Dios. Pero vamos a seguir viendo algo maravilloso. Aquí el apóstol Pablo nos declara que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Esto muestra la serpiente ardiente de Yah. Muestra el dolor que esta serpiente había causado al pueblo de Dios. Y porque el Señor dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque así como fue el dolor del daño de Satanás, así como fue el gran dolor de grande y grandísimo dolor, así también la medicina sería grande para salud. Moisés levantó la serpiente en el desierto, serpiente ardiente, y el color o la expresión ardiente demuestra que esta serpiente había causado dolor grande al pueblo de Dios. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Liviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar viva Cristo? Con todo el corazón.
porque me van a matar. Y no tan valiente.